Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Este es el segundo sábado sin gloria que hacemos. Gracias a todos por estar en sintonía. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías y le agradezco sobre todo a los que se han unido al apoyo a estos programas que inclusive los fines de semana estamos haciendo con su suscripción en Patreon, patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo permites que este programa se siga haciendo y todos los contenidos también. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche, hora de Venezuela, y los fines de semana a las 12 del mediodía también, hora de Venezuela. El segundo sábado sin gloria, que si el anterior tuvo poquísima gloria, porque hay que hablar uno de los sábados, ¿verdad? Pero este va a tener menos, porque mientras uno más gente convoca, más gloria le quita. Hoy nos acompaña no solamente Jovel Álvarez, sino que se une a nosotros un buen amigo que de hace tiempo queríamos. Yo creo que yo nunca había hecho ningún programa donde me permitiera este señor invitarlo. Bienvenido al editor de El América, Orlando Avendaño. Orlando, saludos. Lara Farías, qué gustazo, por fin, coño, por fin me invitaron. Mira al otro. Mírenlo a él, señor Jovel, bienvenido usted también, que también está invitado a participar, aunque tiene gente a su alrededor. El señor Jovel Álvarez ya se puede desmutear, ya lo desmuteamos, señor Jovel Álvarez, ya puede hablar. Ya. Yo dije, qué cosa tan rara, ¿cómo es que no me dejan retomar la palabra a mí? Bueno, el señor porque Jovel, decía, el anfitrión no permite que los invitados restituyan su voz. Sí, claro. O sea, aquí hay censura. Sí, porque eso me lo enseñaron a mí en AD. Esas cosas no se me han olvidado. A mí me enseñaron a mandar callar a la gente y no darle la palabra. Esas son cosas que entiendo. Que uno no cambia con eso. Pero fíjense lo siguiente, esta semana yo quiero hacer una infidencia. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp donde están estos dos personajes y otros más, a los cuales no voy a mencionar para no dejarlos en la calle todavía. Pero en ese grupo hubo una discusión bien interesante, donde los señores Jovel Álvarez, porque a Jovel Álvarez le encanta buscarle la lengua a la gente, sobre todo cuando uno está tranquilo, sobre todo cuando uno no se está metiendo con nadie, empieza Jovel a joder, porque ese es su otro nombre, Joder Álvarez. Entonces surgió una discusión sobre sabes que así me dice Diosdado Cabello, sí, muy bien tú. Pero mira cómo empezamos, ¿no? Por abajo. A grandes mentes pienso. Estás viendo cómo empezó este programa, ¿no? Y eso que es sábado. Con golpes bajos, mira. La gran discusión que hay, Orlando, yo creo que Orlando y Jovel, y yo creo, Orlando, que todo esto que estás haciendo con este grupo importante de periodistas jóvenes y generadores de opinión, desde El American, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en América Latina, en los Estados Unidos y en el mundo, que es un reclamo con respecto a la reacción necesaria frente a teorías que son simples, y teorías políticas o movimientos políticos que son simples y llanamente liberticidas. Hay un avance de las posiciones socialistas en América Latina que generan una obvia reacción en jóvenes venezolanos, en jóvenes colombianos, en jóvenes cubanos, en jóvenes de los Estados Unidos que dicen, bueno, pero ya va, espérate un momento, o sea, ¿cómo es esto que lo que me plantean a mí ahora es restringirme mis libertades? Y entonces está cada vez más la gente definiéndose como liberales o wannabe liberales o intentos de liberales. Otros, en el caso de Venezuela, donde todo es peor, porque evidentemente son 22 años, y en 22 años un niño se hace adulto, ¿ok? 22 años padeciendo a unos tipos que dicen ser de izquierda y que dicen ser socialistas, obviamente va a generar en una persona que rechaza eso, de querer decir, yo quiero ser cualquier cosa menos eso. O sea, ¿qué es lo más opuesto a eso? La derecha. Bueno, yo soy de derecha.
Eso es la reacción completamente natural. ¿Y qué es lo contrario a esto? Bueno, qué sé yo, la ultraderecha. Yo soy de ultraderecha, yo quiero hacer cualquier cosa menos esto. Pero ¿hasta qué punto esta gente que se dice liberal es liberal? ¿Hasta qué punto hay un movimiento liberal? ¿Hasta qué punto son de derecha los que dicen que son de derecha? ¿Y hasta qué punto son de verdad de izquierda los que dicen ser de izquierda? Orlando, tú que le metes el microscopio todo esto, a todas estas opiniones, ¿cómo lo estás viendo? Gracias por el honor, don Daniel. Mira, wow, estamos empezando de la discusión pesada, porque sobre todo en estos últimos meses creo que se ha recrudecido muchísimo el debate en torno a qué es lo que no debe ser el socialismo, ¿no? Entonces, evidentemente, como tú lo dices, como consecuencia natural al surgimiento de estos proyectos. Entonces, aunque, bueno, en el siglo pasado vimos en Latinoamérica, en los diferentes ensayos autoritarios, la mayoría de regímenes militares, eso generó como consecuencia, ¿no? La concreción de generaciones socialistas, generaciones comunistas afines en ese momento el proyecto político de la Unión Soviética. Luego vemos cómo en este siglo, a propósito de la imposición de lo que denominamos el socialismo del siglo XXI, vemos el nacimiento de alguna manera, lo opuesto, ¿no? La reacción natural a esto. Y el problema es que no se ha definido bien, ¿no? ¿Qué es o qué debería ser lo opuesto? Y uno podría ser, bueno, es el liberalismo, porque evidentemente si el socialismo pasa por la supresión de las libertades, tenemos que abrazar un proyecto político que pase por tener las libertades como punto fundamental. Entonces, en teoría, el liberalismo nos ofrece eso, pero entonces vemos todos estos proyectos que son como apéndices o desvíos, o que de alguna manera también están en el lado contrario a la izquierda, pero no son liberales, como el conservadurismo, anarcocapitalismo, bueno, todos los ismos que no son el socialismo. Y vemos el debate, entonces el debate natural que ocurre y es el problema innato de la pequeñez de los buenos, de alguna manera, en que es quién es más liberal que el otro, quién es más conservador que el otro, quién es más puro que el otro. Y entonces, obviamente, ante ese disenso, la izquierda sigue avanzando. Entonces, no sé, me gustaría, por ejemplo, escuchar de ustedes dos, porque uno podría decir que el éxito de la izquierda, el éxito del socialismo, en gran parte reside en que como un movimiento tradicionalmente autoritario, totalitario, evidentemente no hay espacio para el disenso, ¿no? Entonces, aunque dentro evidentemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay gente que no tiene ni idea de lo que es el socialismo, otros que de alguna manera ideológicamente comprenden más el fenómeno, todos están unidos en una causa. Y ahorita vemos como, por ejemplo, en Cuba, un régimen que por años, por décadas, persiguió el disenso, persiguió las minorías, persiguió las libertades individuales, persiguió y encarceló a homosexuales. Ahora vemos cómo en Cuba libremente se alza la bandera LGBT porque se ha suscrito a estas causas progres, ¿no? A lo que es los movimientos progresistas. Y se permite, ¿por qué? Porque es el proyecto, porque amén de vamos a mantener vivo el sistema, entonces se permiten traiciones, se permiten de alguna manera desvíos, porque todos nadamos en una misma dirección. En la derecha no, en la derecha yo no me junto contigo porque tú eres conservador, yo no me meto contigo porque tú piensas de esta manera, y yo prefiero no estar contigo porque, no sé, estás con gente que es demasiado liberal para mí. Entonces creo que es un problema que... O demasiado conservadora. O demasiado conservadora, por supuesto. O demasiado cristiana. Sí, todo de alguna manera se da. Y el problema es que no hacemos consenso, no cedemos. Creo que es el gran problema lo que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, bueno, imagino que vamos a hablar de Argentina pronto, pero en Argentina, en Chile, en España, por supuesto, el fenómeno se ve muy presente. En Estados Unidos, ¿no? No es algo además innato al Caribe, ¿no? Sino es algo prácticamente en todos lados. Pareciera, Jovel, a veces que cuando se habla normalmente ustedes los costarricenses tienen una ventaja por encima del resto de América Latina, que es que ustedes no dan qué hacer.
Ustedes no, como no tienen ejército, ustedes no tienen golpes de Estado que uno reseñe, ustedes no tienen rebeliones, no tienen revueltas, esas cosas no pasan en Costa Rica. Entonces, cuando se hacen estos análisis, uno nunca tiene en el mapa Costa Rica, porque uno no sabe, uno a veces se pregunta, oye, ¿los costarricenses serán de izquierda o serán de derecha? Y a veces la gente se preguntará, en Costa Rica hay presidente, eso lo escogen ahí, hoy me lo preguntaron, sabes que justamente hoy aquí en Italia me lo preguntó alguien, me dijo, oye, en Costa Rica hay una dictadura también, ¿no hay presidente o qué hay? Y yo nunca me habían preguntado eso. No, bueno, Costa Rica ciertamente es un país muy, a ver, en comparación con Colombia, con Chile, con Argentina, es un país muy tranquilo. Tenemos nuestros problemas, desde luego, y esta es una pregunta muy interesante, esto que decías, Costa Rica, ¿los costarricenses son de izquierda, son de derecha? Bueno, es complicado. Ciertamente, la última revolución que hubo en Costa Rica en 1948, que fue la de don Pepe Figueres, era una revolución socialista, que terminó siendo socialdemócrata, porque Pepe Figueres era, ante todo, un demócrata, ¿no? Y esto es interesante. Es poco usual que una persona que gana una guerra civil llega al poder y está dispuesto a que se instaure un régimen democrático realmente, que asuma la presidencia. Él estuvo 3 periodos siendo electo popularmente y que, permita una alternancia. Esto a mí me parece muy destacable del espíritu de Pepe Figueres. Ahora, justamente por ser Pepe Figueres el fundador de la Segunda República, hay una inclinación hacia una izquierda, pues no sé si decir moderada, pero ojo, esto es interesante también, porque antes de que Pepe Figueres llegara al poder en Costa Rica, ya había, por parte del calderonismo, que era la democracia cristiana, garantías sociales para la gente que iban conforme a la doctrina social de la Iglesia. Llega la revolución del 48 y Pepe Figueres no solamente mantiene esas garantías sociales, sino que las profundiza. Crea entonces un Estado benefactor, un Estado enorme que hoy nos está pasando factura porque no podemos pagarlo. Pero yo te diría que si bien hay una raíz en este asistencialismo que proviene de la democracia cristiana, la socialdemocracia que José Figueres Ferrer impulsó y que hasta ahora ha sido uno de los movimientos más importantes en Costa Rica, ha hecho que quienes crecimos en Costa Rica demos por sentado que... Se nos cayó Jovel. Se cayó, sí. Pensaba que había sido yo. Pero es que es complicado. Pero fíjate una cosa antes de que se restablezca la señal de Jovel. Orlando, que hay o sea, hay países donde esta discusión está lejos, o sea, esta discusión de somos de izquierda o somos de derechas, esa discusión estuvo lejos de países como Venezuela, desde mi punto de vista, porque en Venezuela todo el mundo era de izquierda, y en realidad la condición hegemónica de los grandes partidos hacía que el que era de izquierdas, el que decía, o sea, el que se declaraba pues, de izquierda, yo soy revolucionario y tal, aquellos cabezas calientes, como los llamaban, eran siempre, o sea, era como una raza especial y siempre era como un estadio de la vida. O sea, la gente esperaba que, bueno, si es universitario, eso debe ser cabeza caliente, se le gusta el primero, pero era lo que se gradúa, que cuando se gradúa él va hacia Deco o Copellano. O sea, era como una cosa temporal, ¿no? Restringida a los temas, a la cuestión cultural, y entonces uno sabía, bueno, es que él es actor, él es actriz, él es cuestión de, ya es actor de teatro, ese es de izquierda. Pero era siempre como una cosa que se sabía que era minoritaria. Sin embargo, y esta es la gran señal, a pesar de que los dos grandes partidos eran partidos conservadores, porque tanto Acción Democrática como COPEI y el Partido Comunista Clásico eran unos partidos absoluta y asquerosamente conservadores, nadie se reivindicaba de derecha. E inclusive cuando ya volvió Jovel, y ya te dejamos hablar otra vez, Jovel, que es que no hay, en el caso de Venezuela, pero muy raro en el mundo también, que alguien diga con orgullo ser de derecha. La propia derecha
que uno la identifica y uno sabe, este es de derecha y este es de izquierda, ¿por qué es un orgullo decir que se es de izquierda y la gente es un orgullo hablar con el puño en alto y el que es de derecha normalmente no lo quiere decir, Orlando? Sí. Y yo creo que, bueno, obviamente la Segunda Guerra Mundial marcó muchísimo el tono del mundo entonces. Y luego, particularmente en Latinoamérica, las dictaduras militares, por un lado, generaron esta especie de percepción de que esa era la derecha, de que debíamos huir a la derecha, pero al mismo tiempo estábamos viendo el desarrollo de la Guerra Fría y también el desarrollo de movimientos comunistas. Entonces, de alguna manera, lo sensato era ser lo que se era en Venezuela, que era una izquierda más vegetariana, la socialdemocracia. Entonces sí, o sea, a mí me da risa porque de alguna manera se habla, el chavismo entró además al poder con este discurso, la retórica de que había fracasado y debía terminar de fracasar el neoliberalismo, la derecha. Y la verdad es que en Venezuela jamás, en más de 60 años de democracia, jamás, bueno, más de 40 años de democracia y 20 años de régimen totalitario, jamás se ha ensayado la economía de mercado, ¿no? Sí. Nunca ha habido un modelo que propiamente abrace las libertades. Y tú lo has dicho, ¿no? Y incluso esa socialdemocracia era estructuralmente conservadora, como el marxismo en sus orígenes fue bastante conservador. Entonces, sí, efectivamente, la derecha como tal, la economía de mercado no se ensayó. En Latinoamérica, cuando se ensayó, triunfó, pese a los costos que eso tuvo, por ejemplo, en un país como Chile. Triunfó y ahora vemos que de alguna manera existe la voluntad de destruir ese proyecto que ha sido exitoso. Pero sí, yo creo que el complejo de no ser propiamente de derecha, cuando la derecha se supone que debería ser lo opuesto a, ¿sabes?, la supresión de libertades que implica ser de izquierda, es muy preocupante, es un problema que que hemos arrastrado por mucho tiempo y que yo creo que responde mucho al fracaso en el que estamos hoy. Y Orlando, ahora que estás diciendo eso, a mí me parece muy interesante siempre que el cuento que te va a decir alguien de izquierda, alguien que se dice orgullosamente de izquierda siempre, es que lo de Cuba, lo de Venezuela y lo de Nicaragua no es la verdadera izquierda, ¿no? Intentan desmarcarse. No, eso es un clásico, clásico entre clásicos, eso no es verdadero socialismo. Exacto, ese no es el verdadero socialismo. Y entonces, y llama la atención, porque yo lo vi en México también durante la campaña de López Obrador, cómo se decía que el neoliberalismo había fracasado. Y cuando es verdad esto que estás diciendo, en Costa Rica también no ha gobernado una derecha como tal que permita una libertad de mercado, una economía de mercado como la conocemos teóricamente, ¿no? Ahora, en Costa Rica, por ejemplo, y solamente quiero concluir la idea que decíamos antes, estás por sentado que todas estas garantías, porque se llaman garantías sociales, que te da el Estado van a estar ahí siempre. Últimamente nos hemos dado cuenta de que eso nos está costando mucho y que no nos alcanza, además. No se trata solamente de que estén, se trata de que alguien las paga y las pagamos nosotros. Pero es que el problema ahora, pero Jovel, en Costa Rica, y disculpa que te interrumpa, pero es que me llama esto la atención. En Costa Rica hay una discusión sobre si somos de izquierda o somos de derecha. Eso se discute. No, esto no se da. Y de hecho, ahorita estamos a punto de ir a un proceso electoral en el que hay por lo menos 15 candidatos presidenciales. Candidatos. O sea, no te estoy hablando de precandidatos o aspirantes, candidatos. Pero ¿cómo se define la gente políticamente en Costa Rica? Es que no, decían, somos adecos, somos copellanos, somos masistas. Bueno, en el momento o en la era del bipartidismo, esto era entre liberacionistas, socialdemócratas y de la unidad social cristiana, que era la democracia cristiana. Eso ya quedó trascendido en el sentido de que el bipartidismo se rompió y actualmente está gobernando una tercera opción, que era socialdemócrata también, que resultó una mierda peor que las otras dos. Entonces, al final, Costa Rica está en ese punto preocupante, personalmente, o sea, a mí me preocupa muchísimo, en el que el descontento es enorme hacia las dos opciones que fracasaron, que se conocen como socialdemocracia y democracia cristiana,
y la tercera opción, que era también socialdemócrata, que fracasó de igual manera. Entonces, estamos en ese punto en el que el caldo de cultivo y el descontento justificadísimo está, y hay que ver qué ocurre en las elecciones que vienen. Ahora, hay 17 candidatos, o no sé cuántos, ahora para febrero, y a mí lo que me llama la atención es, y es algo que yo tengo muy presente siempre, Orlando escribió en su primera columna en la Gaceta, un artículo que se llamaba La necesaria alianza entre liberales y conservadores. Esa batalla que se da entre liberales y conservadores, muchas veces prefieren ahorrársela, y en este caso lo que tenemos son, no te sé decir la proporción exacta, pero ponte que de los 20 hay 3 partidos liberales, hay 5 partidos conservadores, 5 partidos socialdemócratas, un partido socialista, o sea, están desperdigados. No han sabido ninguno de las tendencias unirse. Ahora, combaten entre sí para tener algún tipo de apoyo individualista, porque todo el mundo quiere ser candidato y evidentemente ahora pueden, siempre han podido, pero creo que al final esa alianza, que coincido con Orlando, es necesaria, no se da porque en mi país, como supongo yo en tantos otros, triunfa el individualismo y esta aspiración personalista de quien quiere ser candidato y busca ser el redentor del país. Y entonces ahí entramos en lo siguiente. Desde mi punto de vista, y habiendo revisado a Latinoamérica de la forma en que la he revisado todos estos años, América Latina, o mejor dicho, la Hispanoamérica, como tal, Iberoamérica, tiene un gran problema Hispanoamérica con el tema del caudillismo, que viene siendo prácticamente el despecho eterno posterior a la independencia. Claro. Las sociedades hispanoamericanas se independizaron, pero de alguna manera la estructura del poder que se tenía heredado de España era tan fuerte y tan bien estructurado que esas estructuras quedaron intactas. Y en muchos países no solamente quedó intacta la estructura, sino también las relaciones sociales. De tal manera que cuando uno ve a los virreinatos, cuando uno ve al Perú, cuando uno ve a la Argentina, cuando uno ve a los países que conformaron el reinato del Río de la Plata, y cuando uno ve a la Nueva Granada, Colombia, se da cuenta de que inclusive en las relaciones sociales se mantienen las mismas fórmulas, pero el gran problema es que Hispanoamérica quedó huérfana de monarca, y al quedar huérfana de monarca, la búsqueda permanente es a la sustitución del monarca, y el que manda tiene que ser un monarca, además, como en la usanza, no una monarquía constitucional, sino una monarquía autoritaria. Mira, no me interrumpa de eso, yo le estoy interrumpiendo, señor Daniel. No me interrumpa cuando No, pero que para poderlo dejar hablar, que el asunto viene entonces y termina en una situación en la que es lo común, es el común denominador en toda Hispanoamérica, el tema del caudillismo y el tema de los caudillos a todo nivel. Entonces tú ves que en los partidos hay caudillos, en las presidencias hay caudillos, en las organizaciones privadas hay caudillos, en los sindicatos, en los gremios empresariales, en los movimientos estudiantiles. Entonces, en realidad ese es nuestro gran problema, ¿no? Es peligroso. Yo únicamente, porque quiero escuchar a Orlando, porque sé que además vamos orientados hacia Argentina, pero yo sé que esto del caudillismo es peligroso, y en Costa Rica tenemos una honrosa excepción, y es que el caudillo resultó un demócrata y construyó una democracia que es a la que hoy tenemos. Ahora, ese experimento... Eso fue un golpe de suerte. Sí, quizá en Venezuela, en Colombia y en muchos otros países también se vio como golpes de suerte, ¿no? De que el caudillo de turno terminara haciendo una gran reforma o terminara imponiendo un sistema donde todos pudiesen participar. Pero los países no pueden vivir de golpes de suerte, Orlando. Sí, en Costa Rica, digamos que tuvimos la suerte de que ese golpe de Estado que se dio, ahora, también José Figueres Ferrer fue muy astuto, ¿verdad? Y él dio un golpe militar, y lo que él hizo para que no le dieran el mismo golpe militar que él asestó fue abolir el ejército. Entonces también fue una estrategia muy bien medida. Pero entonces yo creo que al final esto del caudillismo es algo muy delicado, son pocos los experimentos que han salido bien en ese sentido, y yo creo que, por ejemplo, lo que estamos viendo en El Salvador con Bukele puede ser
una lección para Centroamérica. En mi país, Daniel, te asombraría muchísimo porque yo he criticado abiertamente a Bukele en mi página de Facebook, que ahí me siguen sobre todo ticos. Y es increíble la cantidad de gente que te dice lo que necesitamos en Costa Rica es un Bukele, porque no se miden las cosas, no se mide, no se mide lo que es el autoritarismo. Entonces, al final yo veo que mucha gente en Hispanoamérica está en esta búsqueda. Yo no sé si es un monarca, yo no sé qué sea, pero sí están en la búsqueda de algo que les devuelva la esperanza. ¿Cómo lo ves, Orlando? Yo creo, porque ahí yo tengo una apreciación muy particular, no sé si coinciden, creo que no. A ver, hay que dividir a los caudillos, ¿no? En caudillos que terminan siendo líderes autoritarios y caudillos que personalistas, figuras, personalidades que al final construyen todo un proyecto político en torno a sí mismo, que terminan siendo unos demócratas, ¿no? Yo creo que los dos tenemos problemas porque yo creo que de alguna manera tú debes construir proyectos políticos sobre ideas, ¿no? No sobre personas, porque el problema que ocurre es lo que pasa ahora en Colombia, ¿no? Con el, por ejemplo, el uribismo, ¿no? El uribismo es un proyecto político que creo que podemos coincidir, Uribe es un caudillo y no necesariamente para mí eso es algo negativo, pero es un proyecto político que gira en torno a la figura de Uribe y ya, ¿no? Que se limita a la figura de Uribe. Y entonces hemos visto cómo resulta que Uribe ha tenido muy mal tino para elegir a sus sucesores o sus delfines, y entonces Colombia lo ha pagado, ¿no? El hecho de acompañar irrestrictamente a un caudillo. Pero yo creo que más allá del tema del caudillo, no, ahora a mí me llama la atención cómo Latinoamérica particularmente está sumergida en un fenómeno muy europeo y ahora también americano, norteamericano, que es este populismo nuevo, ¿no? Esta especie de ola de populismo, donde surgen fenómenos como Nigel Farage, los Le Pen o Marine Le Pen, Orban, Trump, por supuesto. Entonces ahora vemos Bolsonaro, vemos del otro lado a un tipo como Castillo, como Pedro Castillo, y vemos en Argentina, por ejemplo, ahora el surgimiento de un populismo contrario al de los al de los Kirchner, que volvió gracias a la mediocridad de Mauricio Macri, que es el de un populismo muy interesante, que lo discutiremos, que es el de Javier Milei, ¿no? Pero creo que este fenómeno del surgimiento del populismo ha llevado al mundo, lo ha sometido al mundo a esta especie de embotellamiento donde sí o sí tienes que ser populista, sí o sí tienes que abrazar un fenómeno populista para llegar al poder. Y entonces ahí, obviamente, el dilema claro es cuál es mi populista, ¿no? Si el populista bueno, digamos, para nosotros, que sería el populista que abrace ideas afines a las nuestras, o el populista malo. Ahora, hay gente que está, y yo entiendo eso, también es una percepción muy comprensible, que ve el populismo en sí, el fenómeno populista, como un peligro para las democracias, ¿no? Es lo que plantea Gloria Álvarez, por ejemplo. Exactamente. Entonces, claro, para Gloria Álvarez o para quienes de plano neutralizan todo lo que huela a populismo, evidentemente Trump era un peligro incluso mayor que lo que era Joe Biden, porque Joe Biden no es un tipo que se perfila como un populista. Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes y seguimos la discusión. Bueno, no sé, Jovel, tú. Sí, mira, yo creo que hay rasgos populistas que obviamente se tienen que asumir de cara al electorado, y esto yo lo puedo entender. Pero también depende de qué consideremos nosotros es la fórmula del populista, ¿no? Depende si es gritar, por ejemplo, si es ponerme a gritar frente a una multitud y decir un montón de verdades, bueno, entonces probablemente ya nosotros relacionamos un gritón con un populista. Bueno, podría no ser así. A ver, yo te puedo decir, y lo voy a poner como ejemplo porque fue algo que yo vi y no le estoy dando aquí ni mi adhesión ni nada, pero yo quiero decirlo tal como lo vi y como lo sentí. Yo fui a Cuba, Estado Miranda, con María Corina Machado en el último viaje que fui a Venezuela. Fuimos a una actividad, era poco antes de una manifestación que había convocado Guaidó, entonces la gente iba a ver a María Corina para preguntarle si creían que tenían que ir a la manifestación de Guaidó o no. Yo te puedo decir que María Corina Machado es tal vez una de esas políticas
que también gira, ojo, esto que estabas diciendo antes, su proyecto es totalmente personalista hasta ahora, ¿no? O sea, Vente Venezuela es un club de fans de María Corina Machado. Pero entonces, más allá de eso, me gustan mucho las formas de María Corina en cuanto al discurso, porque ella no se pone a gritarle a nadie ni decir que le va a dar una patada en el orto a nadie, me explico. Ella te dice las verdades e intenta que tu mente reacciona a partir de su discurso, que en mi opinión es muy educado, muy civilizado. Ahora, pero algún día es una cosa es ser populista y otra cosa es ser demagogo. Pero cuando María Corina Machado planteó su candidatura a la Asamblea Nacional en el 2010, lo hizo con el lema Viene María, y habló además de una cosa llamada el capitalismo popular, que todavía estoy esperando que me expliquen qué demonios es. Así que si vamos a hablar de populismo, mira, populista fue. Bueno, sí, puede ser que sea populista, pero a lo que yo voy no pega grito es otra cosa. Eso es a lo que yo voy. Marine Le Pen tampoco pega gritos, por cierto. No tiene que pegar gritos. A ver, no, porque nada más con ese apellido. Con el apellido Le Pen nadie tiene que pegar gritos. Eso es suficiente. O sea, pero lo que yo creo simplemente es que yo creo en una política, puede que sea muy idealista en mi parte, muy conservador, no sé cómo quieran llamarlo, una política civilizada. Porque creo que personajes como María Corina Machado te hacen ver que hay políticos que dentro de esas formas pueden proponer ideas interesantes y pueden, no sé si gobernar en su caso, pero por lo menos tener una gestión con decoro, como creo que fue la suya como diputada. Pero una cosa, lo que yo veo con pero hablar bonito, ya va, pero espérate un momento. O sea, el tema es que se me va, no importa que me robe, o no importa que me mate, pero que me lo diga, killing me softly. O sea, no. Pero ¿quién ha matado a María Corina? No. Yo lo que te estoy diciendo es que si de lo que estamos hablando es de lo que son los políticos en el fondo, o si de lo que son en la forma. Para mí la forma importa, para mí. Ojo, eso no significa que el fondo no sea importante, es lo fundamental. Pero yo creo que ese fondo tienes que saber expresarlo con una forma que para mí debe entrar dentro de cierto civismo, no sé ni cómo llamarlo, una educación, no sé. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Orlando? Porque, o sea, ¿a ti te gustaría que María Corina gritara o te parece que está bien? Que dijera que le va a dar una patada en el culo a Guaidó. Eso es lo que quieres que ella diga. La política exige... o sea, es la verdadera política, ¿no? Yo creo que obviamente todos quisiéramos algo y idealizamos el ejercicio de la política y aspiramos a algo, pero la verdadera política tú tienes que ganar, ¿no? O sea, la política consiste en participar en el debate público, llegar al poder, tomar decisiones, etcétera, políticas públicas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso consiste en la política. Evidentemente, si tú eres una nación como, no sé, escandinava, ¿no? O en Japón, quizá, bueno, los políticos, no sé, no le harán, y hay cierta decencia, cierto decoro, es lo normal, ¿no? Y tú puedes ganar siendo excesivamente decente. Pero, por ejemplo, en un país, vámonos a Estados Unidos, lo que pasó en el 2016, lo que pasó en el 2020, la política de alguna manera se degeneró hasta el punto en que se convirtió en simplemente entretenimiento más, ¿no? Los debates no eran tanto sobre las ideas, sino era quién alzaba más la voz, quién insultaba más al otro. Y llegamos, lamentablemente, a ese momento, a partir de, obviamente, vicios que se fueron acumulando en la política, y los electores tuvieron que tomar una decisión eventualmente, ¿no? A quién apoyar. Y detrás de ese sentido de entretenimiento banal en la política, hay ideas. Y en últimas, tú, al momento de acudir a las urnas o al momento de votar, tienes que votar por las ideas y por quién te encantó más. Yo creo que, mira, en política, mira, el populismo, yo veo el populismo, ahí me suscribo a, por ejemplo, propuestas como la de la Clava o Chantal del Sol, un recurso, ¿no? Únicamente un recurso. Un recurso dentro de esta cosa tan fea que es a veces la política, y donde, de alguna manera, si tú quieres ganar, vas a tener que acudir a ese recurso. No es ilegal, no transgredes de alguna manera normas, simplemente juegas un poco con la retórica para llegar a la Casa Blanca. Depende mucho del país, como lo decías, cuando hablamos eso en el grupo, decías, porque yo te dije en algún punto, para ganar tienes que ser populista, por lo menos eso parece, y vos mismo creo que fuiste quien me dijo, no, mira, el presidente de Uruguay
no es un populista. Y yo te dije, bueno, Luis Abinader en República Dominicana tampoco. Entonces no creo, tomo como base la conversación que habíamos tenido antes, no creo que sea indispensable ser un populista para ganar una elección. Yo no he dicho eso, pero es un recurso, ¿no? En últimas, pero ¿a ti te parece que es un recurso desde el punto de vista ético saludable? Es saludable que, por ejemplo, frente a la demagogia grosera del kirchnerismo, aparezca en la acera contraria un Milei pegando gritos como un teleevangelista, intentando evangelizar con una nueva teoría bíblica de la que donde no está la Biblia en la mano, sino Adam Smith, no sé qué, no sé quiéncito. Y, o sea, eso de verdad lleva a alguna parte. Eso no es más caudillismo, eso no es más populismo, eso no es más de lo mismo. Sí, por supuesto, pero yo creo que sí. Yo creo que sí porque, lamentablemente, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es cuando, a ver, los Kirchner son una banda de delincuentes, o sea, hay que tenerlo claro, esto no es, ¿sabes?, política de altura en un país escandinavo. Los Kirchner son una banda como lo son lo es Evo Morales, como lo es los Correa, etcétera. Entonces yo creo que en gran parte el problema es como lo que pasó con Yanine Áñez en Bolivia. El problema es que nosotros somos tan decentes y nos sometemos tanto a las reglas del juego y a lo que debería ser la política, que evidentemente al final terminamos presos, terminamos desterrados, terminamos en el exilio, porque los malos no juegan dentro de esas normas. Los malos no juegan dentro de esa decencia. Entonces yo creo que sí, yo creo genuinamente que lamentablemente cuando uno enfrenta a unos tipos sin escrúpulos, a unos tipos que no respetan las normas del juego, tenemos que acudir, al menos dentro del Estado de Derecho, a lo que podamos. Dentro del Estado de Derecho. No es que como ellos matan, nosotros vamos a matar, y como ellos roban, nosotros vamos a robar. Bueno, pero es que mira, al final, Orlando, lo que hemos visto nosotros en algunos experimentos, y yo lo he visto en redes sociales particularmente, una hipocresía muy grande. No de ninguno de ustedes dos, por ejemplo, pero sí personas a las que yo consideraba de un criterio respetable, ver que cuando Trump cometía algún tipo de transgresión a la verdad o cuando intentaba crear una democracia que giraba en torno a sí mismo, justificaban eso, pero si lo hubiera hecho Chávez habría sido, y lo hizo Chávez, habría sido un pecado. O sea, validamos a veces, y no lo digo por mí tampoco, no quiero decir validamos, sino estas personas validan los comportamientos de un caudillo, porque coinciden con él en las ideas, pero si son ideas contrarias, ahí sí está mal. Entonces, por ejemplo, lo de Bukele, ¿cuántas veces hemos dicho, mira, pero es que si un presidente entra a un parlamento con fusiles de asalto y con los militares para amedrentar diputados, eso está mal? Ah, no, pero es que estos son delincuentes. Chávez, si hubiera hecho eso Chávez, a ver, creo que alguna vez mandaron a los colectivos, pero digo, si Chávez hubiera entrado me explico, puedo contar, lo hubiéramos condenado. Yo sé, pero lo que voy es, no podemos justificar y condenar por separado, ¿no? Si un presidente, sea cual sea su orientación ideológica, entra a amedrentar diputados opositores para que le aprueben un crédito, eso es inaceptable. Pero hay gente que pero está muy bien, pero el gran planteamiento al final, y con esto quiero que vayamos cerrando, porque es mi preocupación. O sea, yo puedo entender, como decía al principio, que un joven que ha estado en Venezuela, que le ha tocado vivir 22 años de una desgracia orquestada por unos tipos que dicen ser de izquierda y que dicen ser socialistas, yo puedo entender por completo, de verdad que puedo entender que ese joven quiera hacer cualquier cosa menos de izquierda y que quiera hacer cualquier cosa menos socialista. Lo que no puedo entender es que me reivindique a Pérez Jiménez. Lo que no puedo entender es que me reivindique a Hitler o que pida un Pinochet para Venezuela, porque para empezar no estamos hablando de que vamos frente al que me quita las libertades, yo quiero libertad, sino que frente al que me quitó las libertades, búscate a otro que me ayude a quitarle las libertades a ellos. A él, o sea, sí, eso ¿para dónde va? O sea, yo cuando veo la forma como un Bukele actúa con el cinismo propio de los caudillos latinoamericanos, de los que todo lo tienen, todo lo pueden y nada les importa, que no se diferencia en nada a lo que hacía un Baby Doc en Haití o a lo que hacía un Chávez en Venezuela, a lo que hace Maduro cuando hay una mortandad en la ciudad, ponerse a bailar en una tarima. Esa forma, esa actitud
esa pedantería de un Milei de presentar, no, yo soy el que sé, ustedes son todos unos, ustedes no saben absolutamente nada, y lo que yo tengo aquí es la verdad. A mí me parece que eso no es una alternativa viable. Eso es interesante. Quiero acotar que hay un programa en Argentina, yo no sé si ustedes lo han visto, los almuerzos de Mirta Legrand, y también no sé si fue al almuerzo o fue a la cena, una de las dos, de Mirta Legrand, que ahora está conduciendo su nieta por la pandemia. Invitaron a Milei y yo dije, bueno, esto va a ser interesante porque ese programa siempre ha sido muy conocido porque invitan a los de izquierda, a los de derecha, todos se ponen a comer y a pelearse entre ellos, y bueno, a mí me gusta ese tipo de encuentros. Y justamente esto que estás diciendo era lo que yo vi en Milei. Mirta, bueno, es una señora abiertamente de derechas, y su hija y su nieta, yo creo que también. Pero ante la forma, ante esta actitud de venir a presentarte como dueño y señor de la verdad, como el que realmente tiene la fórmula, porque yo soy quien soy, me parece que eso genera muchísimas, ¿cómo se dice? Muchas resistencias. Sí. Yo no sé si esto realmente va a llegar a buen puerto. Y también entiendo lo que decía Orlando hace un momento, el gobierno de Macri fue realmente mediocre. Yo también vi, hace como 2 meses fue Macri a hablar a la cena, a la noche con Mirta Legrand. E igualmente él se ponía como, bueno, sí, yo me equivoqué y ahora reconoce todos los errores que cometió, pero es demasiado tarde. Y entonces entiendo que esta opción pues pueda alzarse, yo no sé qué tanta popularidad pueda alcanzar, pero nuevamente a mí lo que me preocupa es que estas democracias que quieren construirse en torno a una persona, rara vez se logran llevar ahora, Orlando, tú eso ¿cómo lo estás viendo? Porque en el caso de Milei en particular, o sea, tú asumes que él está haciendo lo que debe hacer, porque si no, no le van a prestar atención. Es más o menos así la cosa. No, Milei no está entrando nuevo no está irrumpiendo en los medios, ¿no? Milei lleva una labor de años, no tan pedagógica, sino más bien pontificadora, difundiendo lo que para él, bueno, las ideas de la libertad. ¿Y qué pasa? Argentina en ese sentido se parece mucho a nosotros, porque Argentina tampoco ha tenido pocos, de alguna manera, ensayos, como el de Menem o de la Rúa, etcétera. Pero Argentina tiene un problema estructural que es el peronismo, ¿no? Y el peronismo, que es algo que no es ni derecha ni izquierda. Quizás cuando ha sido peronismo de izquierda hemos visto, por ejemplo, el kirchnerismo, que es una especie de degradación absoluta de lo que es el peronismo, pero el macrismo también era en su esencia bastante peronista. Vemos como, de alguna manera, ¿sabes? Es como ADEI, COPEI era lo mismo en algún punto, obviamente llevaba a un nivel mucho más de degradación, donde el argentino no tiene mucha alternativa real, ¿no? Y mucho menos cuando la supuesta alternativa, que es el macrismo, resulta siendo peor porque hizo que el kirchnerismo volviera con mucho más impulso, ¿no? Y un peor kirchnerismo. Sí. Entonces, mira, ante esa ausencia de alternativa, la realidad es que Milei se alza como la única posible alternativa a lo que no es izquierda, lo que no es ni peronismo, ni macrismo, ni nada de eso, que al final el argentino está muy decepcionado. Bueno, Milei entonces es, como yo me acuerdo que en el documental que hice sobre Venezuela con los caminantes, Daniel decía algo en una de las entrevistas, él decía que la Venezuela de hoy es la Venezuela de antes en estado de putrefacción. Lo que yo creo es que Milei es una respuesta al estado de putrefacción en el que dejaron los Kirchner a Argentina, y Macri, que no supo repararlo, por supuesto. Pero entonces, Orlando, sí. Pero discúlpame, Joel, pero Orlando, cuando tú ves que es la única alternativa, estamos hablando de que frente a lo que es el kirchnerismo, lo único que va a quedar en pie es, en tu opinión, Milei. Mira, Milei podría servir, y esto lo hago con mucha diferencia, pero en un principio yo lo veía así. A mí me gusta mucho el proyecto político de Vox, y todos aquí creo que vemos a Vox como un valor muy necesario entre la política española, pero yo al principio, cuando no entendía mucho a Vox, yo veía a Vox como el punto necesario para que el PP fuera un mejor PP, ¿no? O sea, Vox era, de alguna manera, el contrapeso que obligaba al PP a definirse, a apartarse del PSOE,
a impulsar ideas, etc. Milei podría hacer eso. Si Milei, ante el auge de Milei podría obligar de alguna manera al macrismo o a toda la alternativa. Por ejemplo, Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy fue uno de los intelectuales y uno de los economistas más pesados de Argentina. Es uno de los tipos que yo creo que la derecha y el liberalismo más respetan en Argentina. Milei salió y Ricardo López Murphy, que tiene buena relación con el mileísmo y con Esper y con todo ello, no se fue con ellos, se fue con Macri, anunció su candidatura con el macrismo. Esto lo vieron como una traición, de alguna manera, los liberales y los de derecha, pero es muy interesante porque tú te das cuenta que, bueno, entonces hay que rescatar al macrismo con verdaderas ideas, con verdadero liberalismo. Entonces yo creo que Milei, aunque no nos guste, Milei podría obligar a que se dé ese debate en la derecha argentina que obliga al macrismo, obliga a la derecha, obliga al liberalismo a ponerse las pilas y reaccionar, ¿no? O quizá Milei en el poder, no sabemos. Yo me pregunto cuándo será el día en que, ¿sabes? Porque cuando se dice que se es de derecha, al final esto lo decía Daniel al inicio del programa, hay como un estigma, ¿no? Y casi que te tiene que dar vergüenza decir que sos de derecha. Me pregunto cuándo va a ser el día en que sentirán un poco de vergüenza los izquierdistas de apoyar proyectos que han causado tanto daño en América Latina. Esto o sea, al final todos estas respuestas, Milei, Bukele o lo que ustedes quieran, son la respuesta de democracias que han caído en la degradación más absoluta. Me pone muy triste porque, claro, lo que parece es que se ha agotado también el sistema democrático, ¿no? Esto es lo que te dicen, la democracia ya en algún momento fue monarquía, ahora es democracia, ¿qué es lo que viene? Y este es un debate interesante, yo no sé realmente si hay una alternativa mejor que la democracia, pero a mí cada vez las opciones que se abren espacio en la democracia para minarla me preocupan mucho más. No sé hacia dónde va en cada país, cada nación tiene sus tiempos, tiene sus bemoles, y obviamente lo que yo veo para América Latina no es nada prometedor, pero también soy consciente, y esto creo que es algo que tenemos que tener nosotros muy, muy mentalizado, es que esta es una batalla eterna. Esto no se va a ganar nunca para siempre, ¿sabes? No es que se va a conquistar la libertad y va a quedar ahí para siempre. Siempre habrá gente que quiera acabar con ella. Entonces, es únicamente estar conscientes de eso, de que no se va a acabar esta batalla y que habrá momentos en los que gobernarán unos y luego gobernarán otros. Habrá momentos para que todo el mundo tenga su dosis de gusto y de placer. Pero al final todo va a pasar por unas elecciones donde la gente va a tener que escoger. Y si las cosas que va a tener que escoger van a ser unos gritones pontificadores que quieren todos lo mismo, que es imponer lo que ellos dicen. O sea, no estamos haciendo nada nuevo, estamos redundando alrededor de la vieja idea del caudillismo latinoamericano. O sea, que yo no sé, Orlando, ya finalmente, si ese escenario apocalíptico que tú ves, donde por un lado están los Kirchner y por otro está Milei, tiene una forma más evolucionada que podamos ver. O si podríamos decir que Milei simple y sencillamente está saliendo en este momento y que todavía le falta como terminar de construir un verdadero movimiento, porque quizá muchos empiezan gritando y después terminan en otras posiciones, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. O sea, Milei no era político, ¿no? Milei era un comentarista que lo llamaban porque les encantaba el grito. Porque da rating. Da rating, exacto. Ahorita es que se está lanzando la política, no sabemos cómo la política la va a terminar forjando. Pero mira Perú, ¿no? Perú tuvo que elegir hace poco entre la señora Fujimori y el señor Pedro Castillo, ¿no? Yo creo que ese es el problema al que estamos enfrentados ahorita en gran parte de Latinoamérica, que es, bueno, a unas alternativas que no son buenas. Has puesto el ejemplo perfecto, porque lo de Fujimori en Argentina en Perú, es justamente el motivo por el cual, en mi opinión,
dictadores como Fujimori o como Pinochet, con todas las diferencias que hay, no son la solución al problema, porque al final se decía que Fujimori había erradicado el comunismo y ahora tienes un comunista en la presidencia. Entonces, a largo plazo, lo único que hacen es avivar el resentimiento del otro lado y funcionaría exactamente del lado contrario. Claro, pero al final el tema está en que lo que siempre termino viendo con respecto a estos temas, que al fondo lo que hay es una discusión por la libertad. O sea, ese es el concepto que se está discutiendo. Y cuando ese concepto se está discutiendo, yo en esta etapa de mi vida post-militante, porque yo milité en un partido que era un partido de izquierda, en un contexto, por cierto, donde lo menos que había eran libertades, yo valoro muchísimo el tema de mi libertad personal y de la libertad como sin adjetivo, en el sentido de que para mí la mejor opción política es la que no me quiere quitar mis libertades. Y allí yo dejé de tener prejuicios con respecto a si es de izquierda o si es de derecha. Yo primero lo reviso bien. O sea, este tipo me quiere quitar mi libertad, entonces este no es. O sea, este tipo no quiere que yo sea como quiero ser, entonces este no es. Y eso me pasa con socialcristianos, me pasa con socialdemócratas, me pasa con ambientalistas, porque uno les echa una medio revisadita y dice, oye, termina siendo una patilla, ¿no? Uno cree que es verde y cuando viene y la termina de picar, es roja por dentro. Entonces, como la camisa de Orlando. Como la camisa de Orlando, que en realidad es verde por dentro. O sea, ustedes no la están viendo, pero en realidad es verde. Esa camisa es verde. ¿Verde por abortista? No, es verde. Ustedes no la están viendo, pero es verde, en realidad. Pero les agradezco a los dos esta conversación y yo creo que va a dar que hablar. Porque pasa una cosa particular, ¿no? Que también, y quizás en otro momento, quizás para la próxima lo podamos discutir. A mí me preocupa mucho que estos nuevos políticos, además, en vez de tener adherentes y en vez de tener militantes, tienen fans. Sí. Y entonces es más, es casi como que hablar más de Britney Spears. Pero ya deja de hablar de María Corina. No, cuando tú hablas de Britney Spears, se te va a levantar un poco de gente diciendo que Britney Spears es la mejor y tal, todo aquello. O cuando hablas de cualquier artista, y cuando hablas entonces de estos políticos es igual, tienen fans. Sí. Son groupies. Son hooligans, son... Hooligans. Es una cosa... Bueno, lovers. Guaido lovers. Nunca, no, yo debía haber patentado eso la primera vez que lo dije y estaría cobrando todavía los royalties. Pero no le hice caso a Orlando Bendaño, que fue quien me dijo que lo patentara. Debió haberlo hecho. ¿Ya registraste lo de que Chávez se murió y no volverá? No, pero es que eso solamente me queda bien a mí. Cuando otro lo dice, no le queda tan bien. Bueno, pero regístralo. Bueno, sí, ya nada. No, porque es que Dios nos acompañe. Eso no hay que registrarlo porque es un hecho. Sí. El tipo se murió y no vuelve. Gracias a los dos por haberlo. ¿Ah? Nosotros volveremos. Nosotros volvemos, Chávez no, porque se murió. Gracias a los dos por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por haber estado en este sábado sin gloria. Especial saludos a los que se conectaron a través de Patreon, que por cierto, aquí hay unos libertarios, ¿no? Antes de irnos, aquí Ricardo Bianchi dice que yo soy libertario igual que Milei. Mírate tú, ¿no? Aquí dice Rafael Martínez que lo que nosotros somos es magasolanos. Bueno, yo no soy venezolano, así que... No, te vamos a nacionalizar. Tú estás nacionalizado. No, y aparte... Tú estás nacionalizado de facto. Sí, pero yo no soy maga, la verdad, y no soy venezolano. O sea, bueno, ahí sí es cierto que no... Aquí dice Rafael Martínez también que Milei es solo, si no Congreso no va a poder. Por aquí dice, me agrada Milei, pero no comparto mucho su deseo de ser candidato político. ¿Cómo haría Javier Milei para poder llegar a hacer su mensaje a la población si no es mediante el populismo? Gladys nos dice, la ignorancia es directamente proporcional al nivel del discurso populista. Juan Carlos nos dice que la influencia de las redes sociales en la potenciación del populismo es bárbara. Por aquí nos dice... también había un comentario por aquí donde nos decían que tendría que pasar para que en Latinoamérica o Venezuela lleguen a tener un sistema similar a Suiza, y aquí respondió otro suscriptor, bueno, tiene que caer una bomba nuclear y mudar sus hijos a Caracas. Me parece una extraordinaria respuesta. Sí. Sabes que al final, Costa Rica le dicen la Suiza centroamericana, ¿no? Bueno, y a mí me llama la atención
ahora que estoy aquí en Europa, en Costa Rica han hecho autopistas que son de 2 carriles, o sea, un carril de un lado y otro carril de otro lado, una mierda. Pero bueno, he visto esas mismas autopistas de un carril y un carril aquí las vi en España, o de 2 carriles, y yo pensaba, coño, ¿cómo es posible que en España estas autopistas funcionen a la perfección y en Costa Rica, solo por estar en Costa Rica, no funcionan? Bueno, es algo raro. América Latina no funciona por posición geográfica o por carga energética, no sé. Hubo un político venezolano, yo no recuerdo bien quién fue, Orlando, que creo que fue un sindicalista, si no recuerdo mal, que lanzó las famosas frases cuando le preguntaron sobre algo que no funcionaba bien en Venezuela, y él dijo, bueno, es que no somos suizos. Como queriendo decir, bueno, o sea, ¿qué te esperas tú aquí? Pues somos venezolanos, no somos suizos. Yo creo que fue o Eleazar Pinto o uno de esos sindicalistas ADECO. Debe haber sido un ADECO. Esas son frases de ADECO. Orlando, antes de irnos, déjale una recomendación, una canción a la gente para que escuche este fin de semana. Dale. ¿Por qué una canción? Porque yo ya tengo una canción en mente, pero no, mejor me gustaría más bien que dejaras de recomendación algún artículo que tenga el América en este fin de semana. No, pero también una canción. No, que te calles, que un artículo del América. No, que dé una canción también. Por favor, silencio, Joel. Mierda, ¿en qué me ponen? Bueno, yo escribí Chernobyl chino. La salida del virus del Instituto de Virología de Wuhan es equivalente a la catástrofe de Chernobyl. Sin duda. Vayan a verlo, vayan a leerlo. Hay un artículo muy interesante que escribió Manuel Rincón sobre el bloqueo a Taiwán, fantástico. También lo recomiendo mucho. También. Bueno, habrá que leer el American este fin de semana. Gracias, amigos, por su compañía, y esperamos que se repita. A ustedes, amigos, los esperamos. Recuerden que mañana estamos otra vez a mediodía, hora de Venezuela, en esta ocasión con el famoso Neomar Hernández en La Ñapa de los Domingos. Así que yo les dejo la canción en Twitter. Así que no se lo pierdan. Joven está empeñado en robar mi rayo, no lo vas a lograr. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.